Capítulo 1. Esa cosa estúpida ha vuelto. Y Planen, el piloto remoto de la cosa estúpida en cuestión, suspiró para sus adentros. No estaba espiando. No era espiar cuando simplemente agarrabas un servocráneo y flotabas para echar un vistazo a tu alrededor. En este momento, estaba mirando a dos de los Pui Necrons holgazaneando afuera del edificio. Su postura era curiosamente parecida a la de los humanos reales, apoyados contra la pared y charlando. Lo único que faltaba era un cigarrillo o una bebida. ¿Por qué usan calaveras así? Parece bastante macabro. Y Planen se estaba dando cuenta, cada vez más, de que estos necrones y humanos eran increíblemente ignorantes de la cultura imperial. Ningún ciudadano imperial, ni siquiera del mundo salvaje más remoto, no entendería el simbolismo de las calaveras. Me han dicho que es un honor para los muertos. Solo se utilizan cráneos de ciudadanos leales. Eso era cierto, aunque había algo más. Además, creo que simboliza el servicio incluso después de la muerte. Un recordatorio de aquellos que se sacrificaron antes. Sí, eso estuvo más cerca. Oh, como nosotros. ¿Sabes qué sería increíble? Ese claramente no se estaba tomando esto en serio. Si conserváramos nuestros propios cráneos y los convirtiéramos en esos. Y Planen parpadeó ante la idea y el otro Necron retrocedió ante su amigo. Podríamos usar nuestros propios cráneos como datapad. Eso fue peculiar, por decirlo menos. No. Eso es absolutamente horrible. ¿Por qué se te ocurre algo así? Más bien estuvo de acuerdo. ¡Qué idea tan espantosa! Me voy. Se alejó y su amigo parecía un poco herido. ¿Fue algo que dije y? Preguntó antes de mirar el cráneo flotante por un momento. Oh, bueno. Sabes, realmente amo este planeta, siempre es tan cálido y soleado. Bueno, por algo lo llamaron luminoso. Y Planen decidió que ya había hecho suficiente y apartó el cráneo. En un extremo del campo, dos caballeros con armadura corrían. Y Planen los observó un rato antes de decidir que estaban participando en una especie de competencia, corriendo y empujándose entre sí en una competencia amistosa. Quizás era parte de su entrenamiento, la armadura de caballeros y requería una gran sinergia mental con el piloto. Dirigiendo su atención al resto del campo de práctica, y Planen observó el entrenamiento de puntería y a los guerreros entrenando con espadas de práctica. Todo era muy marcial y tenía que serlo, los orcos podían ser verdaderamente pestíferos. Y Planen guió el cráneo del cervo hasta el edificio muy grande que albergaba los Landespeeders que en realidad se llamaban Tankespride y las armaduras Knight que no estaban en uso activo. Era un gran edificio del tamaño de un hangar donde los tecnosacerdotes hacían su trabajo en cualquier máquina dañada. Bien. Llamarlos tecnosacerdotes era exagerado. ¿Qué diablos te pasa, maldita perra? Esa no era la forma en la que debías suplicar a un espíritu máquina. Un hombre alto y bastante feo, con las manos en las caderas, miraba siniestramente una armadura de caballero. He revisado todo y todavía te mueves como una maldita vaca. Definitivamente no fue así como le suplicaste a un espíritu de máquina. ¿Necesitas algo de mantenimiento de percusión? Arruina mi trabajo de pintura y yo te arruinaré a ti, dijo el hombre que claramente era el piloto, con implantes en el cráneo para facilitar la conexión, mientras se apoyaba contra una pared y leía un libro. Hemos estado en esto durante horas, simplemente admita la derrota y atrape al jefe. Ah, esto fue interesante. Y Planen los había estado observando durante un tiempo y había identificado al sacerdote tecnológico a cargo, un hombre llamado Han. Su trabajo era increíblemente rápido y hábil, su conocimiento de las máquinas extremadamente agudo. Aunque lamentablemente también carecía del trato adecuado a los espíritus de las máquinas, a ellos no pareció importarles y se juntaron rápidamente bajo sus manos. El hombre vaciló antes de pronunciar un juramento desagradable e ir a buscar a su superior. El piloto de Knight Armor siguió leyendo su libro, absorto en lo que parecía ser una novela de misterio. Han, cuando llegó, no se molestó en comprobar nada. En cambio, tenía una petición. ¿Puedes sacarlo por mí? El caballero asintió, cerró su libro y lo deslizó en un bolsillo antes de subirse rápidamente a su armadura y colocarse en su lugar. La suavidad del movimiento hablaba de mucha práctica.
La armadura del caballero se encendió, enderezándose antes de salir tambaleándose. Solo el modo de andar al salir le dijo a Iplanen que definitivamente algo andaba mal, pero prestó la mayor parte de su atención a Han. Han era un hombre bastante anodino, de piel oscura, cabello oscuro y ojos oscuros, pero con un rostro muy expresivo. No tenía talento para ocultar sus emociones o simplemente no le importaba, y en ese momento parecía pensativo mientras observaba la armadura del caballero haciendo maniobras básicas. Se frotó la barbilla con una mano e Iplanen centró su mirada en la armadura de caballero. No era un experto en ellos, pero en su opinión había algo mal con el lado izquierdo. Parecía inclinarse mal en esa dirección. El piloto intentó compensar el problema pero el resultado fue un movimiento muy torpe, completamente inadecuado para un campo de batalla real. Problema en el lado derecho. ¿Qué? Era la izquierda. Está dominado, saltando. El lado izquierdo es normal pero parece anormal debido al poder excesivo en el derecho. Ah, ¿de verdad? Interesante. ¿Qué has intentado hasta ahora? El subordinado menos hábil repasó los diagnósticos y exploraciones que había realizado. Tengo una teoría, tráela de vuelta. Llamó y la armadura del caballero obedeció torpemente. Lo que siguió fue una demostración de gran conocimiento técnico. Han abrió la pierna blindada de la armadura de caballero y comenzó a buscar algo en particular. Iplanen no podía ver, lo cual era frustrante, hasta que se retiró una gran parte. Aquí está. Está roto. Le mostró el objeto, una especie de servo, a su junior. El otro técnico se sorprendió cuando el piloto del Knight parecía sombrío. ¿Qué? ¿Cómo? No debería dañarse así. Han pasó el pulgar por la pieza e Iplanen hizo zoom. Sí, definitivamente una grieta y si estaba dispuesto a adivinar, era un defecto de fábrica. Un defecto de fábrica. Iplanen parpadeó ante el eco de sus pensamientos. Debe haber pasado controles de calidad. Ah, mira, comenzó justo aquí, como un pequeño daño. Es muy fácil pasarlo por alto. Esto no se puede reparar. Entonces mi traje está bajado, observó el piloto del Knight, pero Han negó con la cabeza. No, el traje de Istal también está caído y los orcos le hicieron un número, pero las piernas están bien. Robaré el componente que necesitamos de allí. El piloto del caballero abrió la boca pero Han levantó la mano. Sé que se enojará, pero puede comérselo. Ni siquiera hemos enviado la solicitud de las piezas que necesitamos actualmente, solo podemos agregar esta a la lista. Necesitamos algunas armaduras de caballero de respaldo, dijo el técnico junior y Han asintió antes de encogerse de hombros. Lo hacemos, pero tienen que tomarse su tiempo y hacerlos correctamente. Si no lo hacen, nos quedamos con esto. Han golpeó la pieza rota. El piloto de la armadura Knight negó con la cabeza. Eres atrevido al arriesgarte a la ira de Istal, pero tienes el rango para ello. Si quieres volver a ponerme en acción, no diré que no, dijo y Han asintió. Iplanen observó mientras buscaban el componente que necesitaban de otra armadura de caballero, una que había sufrido daños muy graves. Los malditos orcos eran una terrible molestia en un mundo civilizado, donde podían encontrar más basura técnica aleatoria para construir sus dispositivos. Tomando el componente, lo volvió a colocar en la armadura Knight y el piloto lo probó nuevamente. La diferencia fue el día y la noche, ya que la armadura de caballero salió corriendo fácilmente, igualando a los dos que todavía jugaban en el campo. Un momento después se unió a ellos, tomándolos a ambos con la guardia baja y disparando entre ellos. Iplanen imaginó mentalmente a los pilotos gritando mientras los seguían rápidamente, persiguiendo a su hermano errante. Desgaste del equipo sin ningún motivo, dijo con desaprobación el sacerdote técnico junior. Han se rió suavemente. No sin razón. Recuerde, los controlan a través de los implantes. Este tipo de cosas es una buena práctica. Muy cierto. Ah no, ¿qué pasa ahora? Iplanen giró el cráneo del cervo y vio a un Pui Necron viniendo hacia ellos con un, espera, era un desollador Gauss roto. ¿Conseguiste romper un desollador Gauss? ¿Cómo? Han parecía bastante sorprendido cuando tomó el arma del Necron.
Y Planen pudo ver una grieta larga y cruel en la carcasa. Org lo mordió, dijo brevemente el Pui, Necron, un hombre de pocas palabras. Y Planen estaba un poco desconcertado por eso. ¿Cómo podría un orco hacer tanto daño con sus dientes? Han también estaba confundido. ¿Mordiste? ¿Eran sus dientes adamantium y su boca una máquina? Oh. Lo eran, ¿no? Ah. Eso era cierto, los orcos a veces hacían cosas así. El Necron asintió. Ya veo. Bueno, puedo decirte ahora mismo que esta arma no es segura para disparar. Podría explotar y matarte a ti, junto con todos los que te rodean. Sí, eso no fue sorprendente. Veré si puedo arreglarlo, pero con mi nivel de habilidad con la tecnología Necron puede que no sea posible. Si no es así, probablemente deberías robarles un repuesto a los pesados. Esos eran los humanos que usaban desolladores Gauss. Está bien. Avísame, dijo el Necron antes de partir. Han pasó la mano por el desollador Gauss. Pobrecito. Eres muy duradero, ese debe haber sido un gran mordisco. Ahora bien, esto se acercaba más a cómo se debe tratar a un espíritu de máquina. Es curioso que Han mostrara tanta reverencia por la tecnología Necron pero no por la suya propia. Aunque a diferencia de los demás, rara vez le faltaba el respeto a sus propios espíritus máquina. Llevó el desollador Gauss a un banco de trabajo y Planen lo siguió con atención. Tal vez Han lo había olvidado y tú. Fuera. No. Y Planen deseó poder protestar cuando Han se giró y señaló el cráneo del cervo. Sé que quieres mirar, pero estos no son nuestros secretos para compartir. Fuera. Ahora. Bien, bien. Y Planen salió furtivamente antes de rondar las ventanas, con la esperanza de echar un vistazo. Pero el cristal era barato y estaba sucio, realmente no podía ver mucho. Sin embargo, siguió intentándolo, acercándose con las cámaras. Ah, Han estaba desmantelando el caso. Entonces un piloto Knight se dirigió hacia la puerta. Era un hombre alto, de piel oscura pero cabello sorprendentemente rubio, probablemente teñido. Abrió la puerta de un tirón y la dejó abierta, y Planen aprovechó la oportunidad para volver a entrar. Entonces pudo escuchar una conversación muy interesante. ¿Cómo te atreves a usar mi armadura de caballero como piezas, siervo sucio? Y Planen ignoró eso por un momento, concentrándose en el desollador Gauss parcialmente desmontado. Oh, esto fue interesante. Y Planen se concentró en grabar el interior del desollador Gauss, pero una parte de su mente escuchó al piloto del caballero, tenía que ser Istal, despotricar. Este era exactamente el tipo de perorata que esperaría de un piloto de armadura de noble Knight cuya armadura había sido utilizada para piezas. Eso fue una profanación del espíritu mecánico, aunque extremadamente práctico. Luego dijo algo interesante. Mi familia es dueña de la tuya, pedazo de mierda. Y de repente Han tuvo suficiente, dio un paso adelante y se acercó a Istal de una manera físicamente agresiva. Y Planen centró su atención en la confrontación y notó que, si bien Han era más bajo, también era más corpulento y parecía ser más fuerte que el delgado piloto Knight. Si se trataba de las manos, no estaba seguro de cómo sería esta confrontación. No pienses en amenazar a mi familia, Istal. Técnicamente podrías ser nuestro dueño, pero tenemos contactos. Tu padre no se va a meter en una pelea con los Dulet. Eso hizo que el caballero se sonrojara de ira, a pesar de su piel oscura. Mi padre no siempre estará a cargo, gruñó. Y Planen pensó que a pesar de las objeciones de Revalt sobre su nivel tecnológico, esta era una cultura mundial extremadamente caballerosa. Eso hizo que fuera bastante fácil de entender para los imperiales, a pesar de todas las actitudes alienígenas del humano OP. No, no lo es. Pero ambos sabemos que mi familia es un recurso técnico valioso y que solo somos siervos por tradición. Podemos comprar nuestro contrato en cualquier momento. Ah, sí, la cultura Knight World. Los siervos normalmente podían comprar sus contratos por una cantidad determinada, dictada por el acuerdo de siervos. La mayoría nunca podría hacerlo, pero había familias de siervos ricas que no se molestaban por tradición. Además, me gustaría señalar que soy tu oficial superior.
Te he dejado decir tu parte, pero si continúas más, te acusaré de insubordinación. ¿Quieres que le lleve esto a Rebalt? Iztaal vaciló y Planen supo que estaba derrotado. No olvidaré esto, amenazó antes de seguir adelante. Y Planen intentó esconder el cráneo del cervo en un rincón de la habitación. Con suerte, Han no se daría cuenta. Han respiró hondo y exhaló un suspiro. Idiota. No será un buen jefe de la casa, bueno, no es mi problema. Y tú, lárgate. Maldición. Aprecio que quieras aprender, pero no puedo traicionar la confianza depositada en mí por los Cryptex. Sal ahora. En realidad había sido entrenado, aunque solo un poco, por los Necron Cryptex. Y Planen dejó que su cráneo cervo fuera llevado afuera a regañadientes, pero mentalmente se hizo una promesa. Necesitaba encontrar alguna manera de ganarse la confianza de Han. Oskel estaba contento con su vida. No era un gran cazador ni un gran guerrero y nunca había tenido la oportunidad de ser uno de los dioses del cielo. Pero últimamente las cosas habían cambiado para mejor para él. Su gente había observado las luces en el cielo y murmuraban entre sí mientras se preguntaban qué les estaba pasando a los dioses del cielo. Cuando los dioses esqueléticos vinieron al mundo y les ordenaron servir, tuvieron miedo pero se postraron ante sus nuevos dioses. Para Oskel, eso significaba que le habían encomendado la tarea de buscar Bloodiron en los pantanos. Lo encontraste hurgando con un palo, cavando en el lodo espeso y buscando las pesadas pepitas negras. No fue fácil de encontrar, podías pasar semanas sin encontrar uno solo, pero cuando los encontrabas los dioses esqueléticos estaban complacidos. Los dioses les habían dejado un dios especial que tomaría las pepitas y encendería una luz. Si fuera una buena pepita, la luz sería verde y te darían una ficha. A veces muchas fichas, si se trataba de una gran pepita. Las fichas podían intercambiarse dentro de la tribu por comida y pieles, pero luego, cuando los dioses esqueléticos venían a recoger las pepitas, también se las podían canjear por finos cuchillos, lanzas y bonitas cuentas. Oskel sabía que los dioses esqueléticos estaban ocupados la mayor parte del tiempo luchando en las estrellas, pero algunos de ellos se quedaron en el mundo para luchar contra los pieles verdes. Los pieles verdes eran muy malos, por lo que estaban agradecidos con los dioses esqueléticos por reemplazar a los dioses del cielo. Si los hubieran dejado solos, los pieles verdes se los habrían comido. Oskel era bueno encontrando pepitas y su familia había pasado de ser bastante pobre a estar bastante acomodada. El único inconveniente fue el estado de sus pies. A veces se volvían viscosos y le picaban, pero podía cambiarle una ficha al chamán por bolsas de un polvo que hacía que sus pies se sintieran mejor. También podría tomarse un tiempo libre para buscar pepitas si fuera necesario. Oskel había descubierto que si se tomaba una semana y se aplicaba el polvo 3 veces al día, podía tener los pies bien secos. Luego podría volver a buscar Bloodiron y, por lo general, encontrar muchas pepitas antes de que sus pies se volvieran viscosos nuevamente. Sí, era una buena vida. Oskel nunca lo diría porque muchos miembros del pueblo extrañaban a los dioses del cielo, pero esperaba que los dioses esqueléticos nunca desaparecieran. Wenzel-Caeros, de la 2 División, los Blades, miró a través de sus binoculares a los miembros de la tribu primitiva con un sentimiento de profunda perplejidad. Es extraño, ¿no es así, ver humanos de la Edad de Piedra? Le dijo su mujer Yonda. Volvió la cabeza para sonreírle, contemplando su cálida piel morena y su espeso cabello negro. Era muy inusual que una división trajera a sus esposas y familias con ellos, pero para la asignación a este mundo salvaje se consideró necesario. Necesitarían cocineros y trabajadores de apoyo, cosas que el propio planeta no podría proporcionar. Es muy extraño. ¿Por qué viven así? Wenzel golpeó su pecho con sus binoculares, sintiéndose perplejo. Entendió, intelectualmente, que algunas colonias decidían permanecer en un nivel más bajo de tecnología porque era más cómodo que alcanzar el estándar terrestre. Pero tan bajo. Debieron haber sido golpeados por algo. No hay otra explicación para ello, dijo Yonda y asintió lentamente. Tampoco hay depósitos de cobre cerca de aquí. ¿Cobre? Ese es el metal más fácil de trabajar en esta etapa.
El hierro es más duro, realmente no conozco a Wenzel. A veces pienso que deberíamos hacer algo, pero, les habían advertido que no lo intentaran. Aparentemente, los nativos supersticiosos probablemente simplemente farfullarían de terror. Necesitamos a STC. STC sabría qué hacer. El STC de voz suave probablemente sabría cómo animar a estas personas a mejorar un poco su tecnología. Tal vez cuando empecemos a hacerlos, podamos exponer uno y dejarles pensar que es un dios. Aparentemente, ya pensaban que las unidades de prueba que habían dejado los necrones eran dioses. Le dolió un poco la cabeza. No es mala idea. Pero deberías venir a cenar. Ah, sí. Wenzel guardó sus binoculares y le tomó la mano. Ella le dedicó una brillante sonrisa mientras caminaban de regreso al comedor y él se sintió muy amado. Wenzel captó algunas miradas envidiosas de los hombres solteros, pero se limitó a sonreír. Esa noche la comida estuvo buena, un ragú casi de alce con pasta. Los animales nativos no eran en realidad alces, por supuesto, sino algo que se les parecía. La carne era segura para comer y absolutamente deliciosa si la cocinabas a fuego lento. A los nativos les gustaba envolverlo en hojas mojadas y luego enterrarlo en brasas, cocinándolo así durante mucho tiempo. Todo era muy hogareño, especialmente con los niños más pequeños corriendo y los mayores siendo escolarizados por algunas de las mujeres. Pero en última instancia, eran un campamento militar y mañana emprenderían una misión de exterminio, para erradicar las aldeas de orcos antes de que pudieran atrincherarse. Wenzel se sintió un poco mal por eso, pero solo un poco. Las infestaciones de orcos podían convertirse en cosas horribles, cuando se les permitía crecer y pudrirse. Capítulo 2. Esto no va nada bien. El capitán Antón de las Manos de Dios estaba profundamente preocupado por la situación que enfrentaba. Estaba al mando tanto de sus propias unidades de las Manos de Dios como de todo el poder de la una división, los Grifos. Fueron complementados con unidades adicionales de armadura de caballero, tanto pilotos mayores como una buena ración de reclutas más nuevos. Era una fuerza extremadamente poderosa, la mayor que se le había dado a cualquier mundo. Y el mundo colmena de Antioquía lo necesitaba. Luchar contra los orcos en un mundo colmena era una pesadilla. Las tierras exteriores alrededor de las colmenas eran completamente venenosas para los humanos, pero los orcos podían sobrevivir allí y, de hecho, parecían prosperar gracias a las toxinas. Las grandes pilas de basura fuera de las ciudades eran terreno fértil para ellos, lo que resultaba en un dolor de cabeza interminable para los necrones y, ahora, para la guarnición de Ope. También había orcos esporando en las propias colmenas, pero eso no era para la guarnición. Debían específicamente mantener bajo control a los orcos fuera de las colmenas, sus propias fuerzas internas se encargarían de las de dentro. Las pandillas ya estaban haciendo un trabajo bastante bueno, sin la más mínima ayuda. Esa parte no fue el problema. Contra los orcos, Antón estaba muy satisfecho con su actuación. Lo que le preocupaba profundamente era la moral de sus tropas. Sus necrones no fueron un problema. Le entristecía pensar en ello, pero como parte del proceso de biotransferencia se habían vuelto en gran medida indiferentes a las condiciones en las que vivían. No les gustaría estar encerrados en una caja, por supuesto, pero mientras tuvieran un poco de espacio para moverse y charlar entre ellos, estaban contentos. Los humanos eran mucho más exigentes y Antón recordaba claramente haber sido uno de ellos, por lo que simpatizaba con su situación. Estaban alojados en 3 ciudades colmenas separadas, para proporcionar una cobertura adecuada contra los orcos y vivían en los antiguos cuarteles de la guardia que habían quedado desocupados cuando Antioquía cayó en manos de los necrones. Estaban y bien adecuados de todos modos. Podrían haber sido mejores. Lo realmente malo fue el entorno y la comida. La comida iba desde aceptable hasta terriblemente mala. Antón sabía que no era del todo culpa del mundo colmena. Trataban a los soldados más o menos igual que a los trabajadores de las fábricas, pero con raciones más amplias. Sin embargo, los guerreros de Ote no estaban acostumbrados a la cocina del mundo colmena y se habían negado rotundamente a comer corpse starch y las barras de insectos prensadas estaban en hielo fino.
El resto de las comidas estaban muy ricas en cereales y almidones baratos, lo cual estaba bien, pero necesitaban algunas verduras más y ciertamente más carne auténtica. Parte de la extraña carne sintética parecía estar provocando sarpullido en los hombres. Igual de malos eran los alrededores. El cuartel tenía al menos algunos espacios donde los hombres podían jugar a las cartas y hacer ejercicio, pero el resto de la colmena era extremadamente hostil. Los cuarteles estaban en una parte más pobre de la colmena y fuera de ellos había una miseria tecnológica que a los hombres les costaba entender. También era peligroso, como lo habían aprendido por las malas. Ahora se les exigía que viajaran en grupos y siempre recibían un servicio extremadamente deficiente y eran tratados con frialdad. Antón estaba sombríamente seguro de que si sus hombres entendieran mejor al gótico bajo, habrían escuchado murmullos de traidor y amante Xenos. Todo esto había llevado a los hombres a tener la moral baja y un fuerte deseo de volver a casa. Se suponía que estarían aquí 5 años y solo habían pasado 8 meses, así que fue extremadamente alarmante. Peor aún fue la conversación que Antón había tenido con el saliente Necron Overlord que había estado administrando este lugar. Estaba seguro de que el Necron había hablado muy en serio. ¿A quién debería dirigirse primero? ¿Sus hombres o el gobernador planetario y su consejo? Antón decidió empezar por el consejo. Una vez que los subiera a bordo, podría explicarles la situación a los hombres y pedirles paciencia mientras resolvían todo. El capitán Antón se puso en contacto con la secretaria del gobernador, una dulce muchacha que le hizo desear con nostalgia haberla conocido cuando aún era joven y estaba vivo, y organizó una reunión con todo el consejo. No se reunían todos los días, ya que sus reuniones incluían representantes de cada ciudad colmena, pero él los necesitaba a todos. Todos necesitaban comprender su situación. 3 días después, el capitán Antón se dirigió a la sala del consejo. La experiencia de tomar un automóvil privado y luego caminar por los niveles más altos de Ciudad Colmena siempre fue interesante. El coche tenía que llevarlo desde Loeribe, donde estaban los cuarteles, a través de Uperibe hasta llegar a Spires. Siempre le hacía sentir como si estuviera observando una especie alienígena, ya que el entorno pasaba de ser lúgubre, pobre y un poco peligroso a limpio, hermoso y seguro. La esperanza la tenían ricos y pobres, por supuesto, pero nada como esto. La pura y opulenta riqueza de los habitantes de Spires superaría incluso al rey. Y las vidas indigentes de los habitantes del interior y del exterior estaban más allá de lo aceptable. A menudo ni siquiera disponían de agua potable, que no te era gratuita en todo el mundo. El capitán Antón desechó ese pensamiento mientras caminaba por los hermosos y cuidados jardines del centro gubernamental central en Spire. Había decidido desde el principio que intentaría no juzgar. Quería hacerlo, particularmente cuando veía las cosas del pobre servidor, pero cada vez que sentía la necesidad, se lo recordaba a sí mismo. Así era como todo el imperio hacía las cosas, y lo habían hecho durante incontables años. Estas personas no tenían la culpa de hacer lo que sus tatarabuelos habían hecho antes que ellos. ¿Quién tuvo la culpa? El emperador. Tal vez todo había ocurrido mucho después de haber sido confinado a ese trono dorado. Quizás todos los responsables de esto llevaban mucho tiempo muertos. ¿Qué era el emperador? Si las historias que contaban sobre él no fueran solo tonterías religiosas, no podría ser humano. De cualquier manera, él era un soldado y no era asunto suyo, proteger a estas personas sí lo era. Antón contempló el hermoso mármol blanco y el lavado dorado, los magníficos muebles y las preciosas pinturas, con una sensación de asombro. Había visto el palacio del rey una vez y realmente no se comparaba con esto. Antón llegó a las grandes puertas de madera que daban acceso a la cámara del consejo y esperó pacientemente a que se abrieran. 2 servidores, casi presentables con su librea roja, si se ignoraban los implantes, hicieron el trabajo de abrir las puertas pesadamente. Entró en la cámara del consejo y quedó impresionado por lo similar y, al mismo tiempo, diferente que era a la de Ope. En lugar de una habitación bastante acogedora con una mesa circular y sillas de oficina, había una habitación grandiosa con pisos y paredes de mármol blanco, y una pared entera dedicada a una ventana infinita.
La vista exterior era francamente espantosa, la ciudad colmena debajo de ellos y los páramos contaminados más allá, pero aún así era muy impresionante. La mesa en el centro de la habitación era de madera fina y alrededor de ella había sillas que podrían haber servido como tronos. Impresionante, sin embargo, Anton notó divertido que no podían moverse y que probablemente eran menos cómodos que las sillas de oficina. Estaban ocupados con 10 personas, los representantes de las 8 ciudades colmena, el gobernador planetario y su jefe de personal. No se pusieron de pie cuando entró, pero Anton había decidido desde el principio que no lo necesitaría. Capitán Anton. Me dijeron que solicitó una reunión. ¿Cómo podemos ayudarlo? Dijo el gobernador planetario con la sonrisa más falsa que Anton había visto en su vida. Bueno, había estado molestando al hombre prácticamente desde que llegaron para pedir mejor comida y alojamiento para los hombres. Sin duda sentía que Anton era una maldita molestia. Bueno, ya era hora de sacudirlo un poco. Anton caminó hacia la mesa y puso sus manos sobre ella con un golpe sólido, usando su intimidante altura Necron a su favor mientras se inclinaba hacia adelante en una postura muy seria. Miró alrededor de la mesa, viendo quién lo miraba a los ojos y quién apartaba la mirada. No es que significara mucho, aparte de quién encontraba a los xenos más repulsivos y aterradores que otros. Gobernador, voy a ser completamente franco. Todo su planeta tiene un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano. Anton lo había comprobado y sabía que esa expresión todavía se usaba en gótico bajo. La sonrisa falsa del gobernador se marchitó en los bordes mientras todos los demás lo miraban fijamente o se miraban entre sí. Estás a un pelo de un exterminatus. ¿Te hemos ofendido de alguna manera? Preguntó la matrona de la colmena más grande en tono cortante. Anton lanzó un suspiro. No, es solo que eres un inútil. Anton golpeó la mesa con la mano antes de comenzar a despotricar. Lo había preparado con antelación. Mira, no creas nada de valor para la dinastía Sautek. El mineral que extraes de este lugar es basura de sótano, pueden conseguirlo en cualquier parte. Solías fabricar excelentes municiones para los astartes, pero los necrones no lo son. No son los astartes y simplemente no los necesitan. Lo único de valor que produce son bienes comerciales, y ellos apenas los necesitan. El Señor de la Tormenta está usando sus diezmos como obsequios de fiesta y los pasa como obsequio a los planetas. ¿Quién realmente hace algo? Las baratijas que los necrones dieron a los habitantes del mundo salvaje procedían de este planeta. Y cualquiera puede hacer cuentas. Así que cuando les digo que la moral de mis hombres está por los suelos, no es un asunto menor. Anton continuó, golpeando la mesa con la mano cuando pocas personas intentaron interrumpir. Provocó una grieta, maldita sea, pero al menos cerraron la boca. Han pasado solo 8 meses y están menos felices que nosotros luchando contra los Drukhari. ¿Entiendes eso? Estamos acostumbrados a luchar contra enemigos que intentaron secuestrarnos, arrastrarnos y torturarnos durante años o incluso décadas, hasta que nuestros cuerpos y las almas estaban tan rotas y retorcidas que ya no podíamos resucitar. Y lo sabíamos porque nos lo dijeron. Y mis hombres estaban más felices luchando contra esas criaturas que aquí. Anton hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos por turno. Necesitamos abordar este problema. Si mis hombres se niegan a servir aquí, Stormlord no regresará con una guarnición necrona, regresará con torpedos. Finalmente, parecieron entenderlo, por la forma en que los rostros palidecieron. Si somos tan completamente inútiles, ¿por qué los xenos nos mantienen cerca? Anton no estaba seguro de que fuera una pregunta seria, sonaba enojado y un poco asustado, pero decidió responderla de todos modos. Porque Faeron Imhotep tiene una visión a largo plazo. Quiere construir su imperio y los necrones no se reproducen naturalmente, por lo que gobernará a otras razas. Algún día en el futuro, habrá más mundos humanos que necesiten tus bienes además de los pocos tenemos. Nunca serás el tipo de planeta que él realmente desea, pero tendrás un lugar que respalde a los que lo son. Él no quiere destruirte particularmente, pero es una cuestión de practicidad. Tienes más problemas de los que vales. Anton extendió las manos en un gesto de impotencia antes de dejarlas caer.
¿Puedo mostrarle mi plan propuesto para abordar este problema? No había venido solo con quejas. Por supuesto. Estaremos encantados de verlo, dijo el gobernador planetario con una falsedad que era tan dolorosamente obvia que incluso otros miembros del consejo lo miraron mal. Antón simplemente lo ignoró, realmente no le importaba, y sacó un proyector holográfico portátil para comenzar su presentación. Antes de comenzar, déjenme señalar que podemos hacer esto en cualquier lugar, no en aquellos en los que mis hombres se encuentran actualmente. Además, esto es solo una maqueta, supongo que será necesario hacer cambios. Ahora, Antón se retiró. Un puntero metálico. Lo había hecho precisamente para esto y lo devolvió a su larga carrera como maestro de escuela, después de retirarse del ejército. Así que aquí es donde están mis hombres actualmente. Mostraba un diagrama de la sección de la colmena y la parte en la que se encontraban sus hombres estaba resaltada en rojo. Lo señaló, golpeando suavemente el holograma. Esto es lo que propongo que hagamos. Una sección mucho más grande de la colmena quedó resaltada en verde. Quiero ampliar la superficie destinada a los cuarteles y construir instalaciones. Lo que realmente quiero es un arboreto. El holograma cambió a la imagen de un jardín interior, un lugar pequeño y agradable para caminar. Con algunos jardines de hierbas para agregar un sabor agradable a la comida, tal vez algo de hidroponía, ese tipo de cosas. Un poco de frescura ayudó mucho. Lo segundo más importante es la taberna. Antón repasó todas las adiciones que quería y escuchó algunos sonidos ahogados detrás de él. Simplemente no entendían, estaban acostumbrados a tratar con la guardia y tenían un problema que la guardia simplemente no tenía. Ahora, estoy seguro de que todos se estarán preguntando por qué necesitamos esto. Antón se volvió hacia ellos y golpeó el puntero en su mano. Todos lo miraban con diversas emociones, desde la incredulidad hasta el disgusto. Estoy proponiendo que creemos una ciudad dentro de la ciudad y las razones por lo que simplemente no puedes hacer que los habitantes de la colmena acepten a mis hombres. Tú no eres Dios, quiero decir, el emperador. Se corrigió. No se puede hacer que los habitantes de la colmena reciban a mis hombres en los bares, dejarlos caminar en paz, hablarles cortésmente. Así que necesitamos crear separación. Lo siento, pero esta es la única manera que veo de abordar los problemas. Con la moral. ¿Quién va a pagar esto? Murmuró una persona y Antón giró la cabeza para mirar a ese tonto. No lo sé. ¿Quién va a pagar por algo cuando ya no hay atmósfera? Preguntó Antón y hubo un pesado silencio mientras intercambiaban miradas. Luego la matrona de la colmena, ¿cómo se llamaba? Ella era sensata. Habló. Capitán Antón, ¿podría darnos tiempo a solas para discutir esto? Antón apartó el puntero antes de inclinarse. Esperaré afuera mientras lo hablas. Esperaría todo el día, si fuera necesario. Y esta parte probablemente involucraría muchas peleas y recriminaciones que no querrían que él escuchara. Antón salió y comenzó a examinar distraídamente la obra de arte. Gran parte parecía ser de naturaleza religiosa o marcial, pero Antón no tenía idea de quiénes eran los hombres gigantes ni qué hazañas se conmemoraban. Todavía eran bastante hermosos. Le cautivó especialmente el que vestía de azul y tenía una corona de laurel dorada, como un antiguo emperador romano. Si Antón tuviera la más mínima idea de que la persona en esa imagen todavía estaba viva y era un enemigo, no le habría gustado tanto. Capítulo 3 Y Planen observó la vida en el pequeño pueblo de Ivone, interesada en los cambios. Durante las últimas 2 semanas, la guarnición había estado en campaña contra un enclave orco cerca de Desdemona. Habían destrozado ese enclave, aniquilando a los orcos con sorprendentemente pocas bajas. Solo 3, por lo que había oído, lo cual era increíblemente bueno. Ahora habían regresado y la ciudad estaba llena de actividad. Ivone siempre había vivido y muerto junto a la unidad de la guardia estacionada allí, pero las personas que vivían allí no se habían dado cuenta del todo hasta que la guardia se fue. Entonces el pueblo había empezado a morir. Los negocios cerraron lentamente, las tabernas colgaban de las uñas con las tabernas medio llenas y el único dinero real que entraba a la comunidad procedía del comercio de madera.
No era suficiente, un pequeño molino no podía sustentar a una ciudad entera, y los hombres y mujeres jóvenes se estaban yendo. Una historia común, en realidad. Ahora Yvonne había recibido una nueva oportunidad de vida. Las tabernas y restaurantes estaban ocupados, las tiendas vendían suministros y el dinero llegaba a raudales mientras los soldados gastaban sus salarios. Esos salarios en realidad fueron proporcionados por el gobierno planetario, pero se les permitió deducirlos de los diezmos, así que todo salió bien. Si alguien más hubiera estado a cargo, y Planen podría haberse preocupado, era una oportunidad para sobornos, pero Emerald era absolutamente impecable en esas cosas. Lo tendría todo detallado hasta la denominación más pequeña, con recibos. El señor de la tormenta no tendría nada de qué quejarse. Pero por ahora las cosas en Yvonne iban bien. Y Planen observó como un joven soldado caminaba con una mujer joven, charlando de un lado a otro. Al final habría sindicatos. Más que cosas casuales. Y Planen lo aprobó con cautela. Si bien los humanos de Ope eran herejes, sería bueno tener una guarnición permanente con vínculos con el mundo, en lugar de solo mercenarios que iban y venían. Pero había venido a buscar a Han. No estaba en el cuartel, por lo que probablemente estaba en la ciudad. Y Planen no lo estaba buscando por ningún motivo en particular, solo para ver qué estaba haciendo. Y Planen lo encontró casi por accidente, encontró algunos ciudadanos que se alejaban apresuradamente de algo con caras de miedo y fue a comprobar qué estaba pasando. Lo que estaba pasando en realidad no era nada amenazador, solo Han y el capitán Revald dando un paseo por un parque local. Pero para una joven madre con hijos que había pensado disfrutar del parque en un día soleado, la visión de un Xenos mecánico de 2,5 metros de altura fue bastante inesperada. Perdóneme señor, disfruto de su compañía, pero ¿de qué se trata esto? Había llegado al inicio de la conversación, ¡excelente! Y Planen no ocultó el cráneo del servo en absoluto, era consciente de que no quería ser acusado de espionaje, pero no lo notaron flotando en el aire. Bueno, solo me preguntaba sobre tus planes profesionales. Es bastante importante para mí, ya que es muy difícil encontrar ingenieros de campo de tu calibre. ¿Planeas aceptar la oferta de Cryptek? Hubo un largo silencio mientras seguían caminando. Finalmente, Revald sintió la necesidad de cubrirlo. Perdóname, tu situación familiar, ¿es lo que le pasó a tu hermano? Han dejó de caminar. No, en realidad no. A Planen le resultó un poco difícil oírlo, Han hablaba en voz baja. Fue un gran shock para todos. Se suponía que estaba a salvo, que era inmortal, y fue el primero en irse. Y Planen intentó encontrarle sentido, pensó mucho, y luego se dio cuenta. Su hermano debe haber sido un Necron. ¿Pero qué le había pasado? Pero no es eso, o tal vez lo sea en cierto modo. Jantek lo amaba, pero era muy impulsivo. No debería haber tomado esa decisión a su edad y no quiero animar a mis hermanos menores a seguirlo. Después de él. Ya están hablando de eso y son demasiado jóvenes. Sí, eso ya se ha mencionado. Que los jóvenes tomen biotransferencia no es bueno, observó Revald y Han asintió. Pero en muchos sentidos, eres un candidato ideal y, para ser honesto, los Crypteks te quieren. No quiero presionarte, pero ¿estás seguro? Han suspiró y se pasó una mano por el pelo. Revald, no quiero ser hiriente, pero parte del problema es el problema de mi alma. Eso podría resultar perjudicial para alguien que ya había entregado el suyo, supuso y Planen. Soy músico. Es muy valioso para mí. Sé que el trabajo con un contenedor de transferencia modelado a partir de la lanza de Manrik parece prometedor, pero aún no ha llegado a ese punto. Han hizo una pausa por un momento, mirando hacia el cráneo del servo pero sin verlo. Y Planen podía ver su rostro y parecía profundamente entristecido. Hagamos un trato. Podemos dedicar 10 años a la investigación sobre la transferencia de almas. Si no está lista para entonces, aceptaré la biotransferencia de todos modos. No quiero presionarte, realmente no quiero. Sin embargo, Revald parecía aliviado. Sin embargo, los Cryptek estarán más felices si tienen un marco de tiempo. Sabes que te quieren.
Todo ese trabajo que hice con Simok, ayudando a diseñar nuestras nuevas naves híbridas de uso humano, sí, lo sé. Entonces Han se rió suavemente. Es divertido que mis conocimientos técnicos hayan superado lo que podemos producir todavía. También mucho más allá del imperio. ¿Realmente pensaba eso? Bueno, puede que tenga razón. Al final había logrado arreglar ese desollador Gauss. Puedes hacérselo saber. Te agradeceré. Entonces se separaron, o más bien Revalt se fue mientras Han se quedaba en el parque. Parecía distante y melancólico, mirando a lo lejos. Y Planen acercó un poco más el cráneo del cervo y Han de repente se sobresaltó, notando que estaba allí. ¿O tú? Su tono era interrogativo. Después de todo, había muchos cráneos de cervo en la ciudad. Y Planen se acercó, una confirmación muda. Han miró pensativamente el cráneo. Sabes, deberías venir a visitarnos en persona algún día. A menos que haya una razón por la que no puedas. ¿Demasiado lejos? Bueno, eso era una preocupación, sin duda, aunque no importante. Y Planen podría fácilmente requisar un planeador y estar en Ivone en una tarde. Aún así, tenía trabajo y esto era más conveniente. Bueno, supongo que depende de ti. ¿Qué está mal? Y Planet ya conocía a Han lo suficientemente bien como para saber que su estado de ánimo actual era muy inusual. Han comenzó a alejarse silenciosamente, con las manos en los bolsillos, e Planet lo siguió, esperando que dijera algo más. Finalmente, Han pareció sentir su curiosidad y se detuvo. No quiero hablar de eso, no así. Tal vez si alguna vez vienes en persona. Bien de acuerdo. Y Planen se desconectó del cráneo del cervo, dejándolo volver a sus funciones apropiadas. Mientras lo hacía, tomó nota mental. Debería ocuparse de concertar una visita real, cuando fuera conveniente. Cuando Planen volvió a hacer flotar el cráneo del cervo dentro del cuartel, lo primero que escuchó fue un sonido silencioso, pero absolutamente impío. Confundido sobre lo que podría ser. Era un Necron. Guió el cráneo hacia el ruido. Efectivamente, un Necron lo estaba logrando, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba apoyado contra la pared mientras hacía ese horrible sonido. Por favor, para. No puedes cantar más, dijo otro Necron mientras se acercaba y se unía al primero para apoyarse contra la pared. Oh, eso había sido cantar. El primero se detuvo. Además, esa canción es una herejía. ¿Qué? Oh, vamos, a nadie le importa. Bueno, rogó no estar de acuerdo. Los cultos del caos todavía eran muy posibles y algo que estaban buscando. No es que un culto Necron Chaos fuera un problema, eso no era posible. Al menos, y Planen pensó que no lo era, mucha gente no estaría de acuerdo. Además, Odin es probablemente ese dios del caos del que escuché, el que cambia las cosas. Sench. Y Planen sabía un poco más sobre el caos de lo que debería, algo que había mantenido oculto a la Inquisición. Odin es todo un idiota, pero tiene una excusa bastante buena. Quiero decir, debe ser absolutamente horrible, ver el destino del mundo y no puedes detenerlo sin importar qué plan inteligente tramas. Y Planen no tenía idea de qué estaban hablando. Oye, ¿sabes qué sería increíble? Ah no, ¿qué? Si la profecía del Ragnarok fuera cierta pero aún no ha sucedido. ¿No sería increíble? Oh, Dios mío, ¿qué te pasa? Eso no sería nada increíble. ¿Sabes cuántas personas viven en Terra? Nadie quiere que la serpiente de Midgard se la coma. Esto empezaba a resultar alarmante, aunque probablemente todo fuera una tontería. La historia no es así, las hordas de Muspel le prendieron fuego. Oye, ya sabes, en algunas interpretaciones de la historia, Midgard es la única parte que sobrevive. Entonces, tal vez las hordas de Muspel fueron los poderes del caos y prendieron fuego a Terra y así fue como el emperador terminó con soporte vital. Y todos somos herejías simplemente por existir, pero tú eres una herejía del siguiente nivel. Sí, estuvo bastante de acuerdo. Sabes, si quieres ver cosas locas y épicas, podrías conseguir una transferencia a las fuerzas de Imhotep. Estoy seguro de que él podría complacerte. Oh, no podría ser eso. Entonces ya no estaría contigo y eres mi mejor amigo.
La forma completamente casual y sincera en que lo dijo lo hizo aún más conmovedor. El otro Necrón, el sensato, claramente sentía lo mismo. Hubo una pausa antes de que suavemente colocara una mano sobre el hombro de su amigo. Tú también eres mi mejor amigo. Pero vamos, se supone que debemos practicar contra los caballeros, ¿recuerdas? Oh sí. Los dos se alejaron y Planen los observó alejarse, sintiéndose extrañamente melancólico. Había visto sacerdotes tecnológicos que eran menos humanos que aquellas máquinas sin alma. Dejando eso a un lado, fue a buscar a Han. Esta vez, Han fue particularmente difícil de encontrar. Y Planen finalmente recurrió a pinchar a un técnico al azar con el cráneo del cervo. ¿Qué quieres? Oh, una nota. ¿Quieres a Han? ¿Sí? Él meneó el cráneo en respuesta. Él está justo allí, déjame atraparlo. ¿Justo encima de dónde? Oh. Bueno, ¿cómo iba a saber que esas piernas al azar que sobresalían de ese tanque Pride eran Han? Han salió de la máquina y Planen notó que estaba cubierto de diversas formas de suciedad, desde aceite hasta suciedad normal. Agarró un trapo para limpiarse un poco las manos mientras se acercaba. Ah, una nota. Gracias. Han tomó con cuidado la nota del cráneo del cervo con las yemas de los dedos, tratando de evitar estropearla. Sus manos estaban lejos de estar limpias. Examinó la nota, que era una simple oferta para reunirse en 2 semanas. Luego levantó la vista con una sonrisa. Me encantaría conocerte. A menos que surja algo urgente, debería estar aquí. ¡Excelente! Y Planen sacó el cráneo del cervo y le ordenó regresar a la ciudad antes de abandonarla. Estaba deseando conocer finalmente a Han en persona. Capítulo 4 Manrik contempló el campo de batalla desde la posición de mando que ofrecía su plataforma flotante, disfrutando del punto de vista. Poder ver la batalla de esta manera era una gran ventaja, y la plataforma en sí tenía muchas tecnologías de protección y desviación para garantizar que los intentos de apuntar a ella fracasaran. Estaban en una feroz batalla con la Guardia Imperial, reforzada por los Astartes. ¿Cuál capítulo? Manrik no estaba seguro, pero vestían de azul y dorado. Y a menos que algo saliera radicalmente mal, los Necrones estaban en el camino hacia la victoria. Sandreki realizó una hermosa maniobra de flanqueo y actualmente estaban siendo enrollados. Si Manrik hubiera estado en su posición, habría intentado retirarse, pero en cambio, sus enemigos luchaban con sombría determinación. Para él, eso significaba que estaban tratando de esperar refuerzos o simplemente sentían que no tenían dónde retirarse. Manrik estaba al mando de todos los Necrons en el campo y buscaba problemas que requirieran su atención personal, campeones de los Astartes o armas poderosas que un buen disparo de su lanza pudiera solucionar. Los psíquicos, en particular, eran sus objetivos ya que sus poderes Warp podían causar fallas en la recuperación y los Necrones tenían poca defensa contra ellos. Efectivamente, entre los Astartes había uno sin casco, lo que Manrik había llegado a comprender que era el signo de un psíquico. Estaba usando telequinesis y también explosiones de extraños fuegos Warp, cosas similares a lo que podía hacer su lanza pero diferentes. Los Leoneards intentaron eliminarlo, pero no tuvieron mucha suerte. Estaba desviando a los desolladores Gauss. Manrik no tenía idea de que se trataba de un bibliotecario particularmente poderoso. Tampoco le habría importado, Manrik se unió rápida y suavemente a la batalla, acercándose antes de saltar de su puesto de mando y entrar en la línea del frente. Lo había practicado muchas veces y sus hombres estaban acostumbrados, separándose fácilmente para que él tomara el frente. Manrik inmediatamente lanzó un feroz ataque contra el bibliotecario, con el objetivo de derrotarlo lo más rápida y eficientemente posible. Otros Astartes interfirieron, pero pagaron con la cabeza y el bibliotecario se dio cuenta de que se enfrentaba a una terrible amenaza. Intentó lanzar un poderoso ataque de fuego disforme, pero Manrik lo desvió con su lanza, enviándolo gritando hacia los cielos. Entonces el bibliotecario cometió un terrible error. Suponiendo que se enfrentaba a un Necrón que estaba blindado contra la disformidad con tecnología, extendió una mano y la otra en la sien mientras intentaba un ataque psíquico.
Confió plenamente en que sus hermanos de batalla lo protegerían mientras aplastaba la mente del Necrón al que se enfrentaba. Y contra un Overlord normal, podría haber funcionado. Manrik no era un señor supremo normal. Era un psíquico potente y su mayor poder era la telepatía empática, una habilidad que tenía mucho antes de tomar la lanza Eldari. A Manrik nunca se le habría ocurrido iniciar un ataque así, su empatía hacía que la idea le resultara repulsiva, pero cuando dagas de fuego asaltaron su mente, respondió de la misma manera y lo reflejó. Sus mentes luchaban entre sí y la de Manrik era la más fuerte. El bibliotecario estaba encerrado en su lugar, con el rostro sudoroso, pero Manrik aún podía moverse. Haciendo caso omiso de las terribles emociones que desgarraban su mente, Manrik dio paso tras paso, acortando la distancia. También confiaba en que sus hombres lo protegerían y estaba vagamente consciente de los gritos y las peleas, la batalla continuaba a su alrededor. Los ojos del bibliotecario se agrandaron al ver que se acercaba su destino y comprendió la terrible verdad del asunto. «Eres humano. Eres humano», dijo con voz áspera, transmitiendo el mensaje al resto del campo de batalla. Manrik se limitó a asentir. Lo estaba, estuvo de acuerdo antes de que su lanza atacara. La falta de casco lo hizo muy fácil y la cabeza del bibliotecario se separó de sus hombros en una gota de sangre. Manrik solo sintió alivio cuando el ataque psíquico cesó y pudo recuperar el equilibrio. Una rápida mirada a su alrededor le hizo darse cuenta de que la batalla había pasado de largo, sus hombres habían rechazado a los Astartes durante su enfrentamiento, y ahora estaba un poco detrás de la línea del frente. Al regresar rápidamente a su puesto de mando, Manrik pudo pasar por alto la batalla nuevamente y vio que la guardia y los Astartes finalmente admitían la derrota y se retiraban. Bueno, sobre todo los Astartes, parecía que no tenían los transportes para la guardia. Eso fue horrible, pero Manrik entendió que querrían salvar a los marines espaciales de mayor valor que a la Guardia Imperial. Nemesor, deberíamos darles la opción de rendirse pronto, envió Manrik a su superior. Sandreg regresó alegremente un momento después. Sí, claro, pero esta es una dinastía muy testaruda. No se rendirán todavía. No. Manrik lo tendría en su lugar. Pero también se habría retirado antes. No te preocupes, lo sabré cuando. Bueno, Manrik estaba más que dispuesto a aceptar eso. Solo quería que la mayor cantidad posible de miembros de la guardia estuvieran vivos. Tenían un plan para ellos, aprobado por Imhotep, y las nuevas naves híbridas construidas por Ope estaban esperando ser utilizadas. Luego, verían que también funcionó. Por el bien de los prisioneros, espera que todo vaya bien. Los supervivientes de la 254 unidad de la Guardia Imperial estaban confundidos y asustados. Borin Saul, antiguo recluta y soldado, ahora prisionero de guerra, estaba sentado con tristeza en la bodega del barco. El resto de su unidad estaba muerto, excepto él y Zatanna, y ella era una perra loca. Ella seguía siseando acerca de hacer pagar a los xenos y él, sinceramente, deseaba que ella hubiera disparado al desollador Gauss. No había forma de que alguna vez hicieran pagar a los necrones. Les habían implantado algo llamado Mindisacle Scarab que les impedía atacar a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Por algunas de las miradas sucias que Zatanna estaba recibiendo de los demás, esa era la única razón por la que no la habían abofeteado todavía, y definitivamente no podían atacar a la tripulación del barco que, por extraño que parezca, eran humanos. La nave había cargado suministros saqueados del planeta antes de llevar a los prisioneros a ir, ¿a dónde? Borin no lo sabía y gracias a Zatanna, el equipo no les hablaba. Cállate. Cállate. Si no hubieras sido tan puta con ese hombre, tal vez sabríamos lo que está pasando. El psíquico sancionado, Rafeef, finalmente estalló. Tuvo mucha suerte de haber salido intacto de la batalla. Zatanna lo fulminó con la mirada. Cállate, engendro disforme. Otro no. Borin quería morir. ¿Cuánto tiempo duraría este viaje? Al final resultó que, casi un mes, y las raciones se estaban agotando un poco antes de que llegaran. Un miembro de la tripulación incluso se disculpó en voz baja por eso y les aseguró que llegarían pronto. Cuando finalmente los descargaron, fue en un mundo extraño.
Borín miró a su alrededor, la curiosidad superó al miedo por un momento. El planeta en sí era bastante bonito, con un cielo verde azulado que apenas se asomaba detrás de nubes oscuras que prometían lluvia. Hacía mucho calor y un poco húmedo, mucha humedad en el aire. Borín miró alrededor del campo de aterrizaje y confirmó que parecían estar en algún lugar tropical. Había muchos insectos en el aire y alguien detrás de él maldijo antes de aplastarlos. Fueron conducidos en manada desde el área de aterrizaje hasta un grupo de mesas al aire libre, a la sombra de sombrillas y una deliciosa variedad de comida. El estómago de Borín gruñó mientras miraba las hogazas de pan, los embutidos y el queso, junto con los platos de frutas y verduras. ¿Eso fue para ellos? Me han dicho que todos necesitan una buena alimentación, sírvanse ustedes mismos, invitó uno de sus guardias y no necesitaron más invitación. Borín rápidamente tomó asiento y un trozo de pan, aunque se preguntaba qué estaba pasando. Afortunadamente, Zatanna estaba frunciendo el ceño y merodeando insolentemente, por lo que no tuvo la oportunidad de sentarse cerca de él. ¿Qué está sucediendo? Un hombre que no conocía, pensó otro recluta, dijo en voz baja. Borín simplemente se encogió de hombros con impotencia. Creo que nos van a poner a trabajar, dijo alguien más y Borín asintió con la boca llena. Esa fue la única explicación que se le ocurrió. Bueno, podría ser peor. Con un poco de suerte. La naturaleza tropical del lugar le hizo desconfiar un poco. Afortunadamente, esto no parecía un planeta selvático loco como Catechan. Se dio cuenta de que la tripulación del barco se estaba uniendo a ellos en algunas de las mesas. Pero, por lo que había visto, también habían estado escaseando sus propias raciones. Cuando todos estuvieron bien alimentados, los reunieron nuevamente y un hombre que parecía un oficial militar, pero de una fuerza de defensa planetaria que Borín no reconoció, se dirigió a ellos en un gótico bajo con mucho acento pero fluido. Probablemente todos se estén preguntando por qué están aquí. Este es el mundo siervo de la esperanza, al servicio de la dinastía Unasret. ¿Eh? Nuestro gobernante es Faeron Rakaak. Los necrones, para cualquiera un poco lentos. Oh. Vas a trabajar en las plantaciones de cacao y en las plantaciones de café. ¿Cacao? ¿Qué fue eso? Sin embargo, el café, Borín sí lo sabía, aunque el café real hecho con granos reales era un lujo para los ricos. Para empezar, seréis esclavos, en el sentido de que sois botín de guerra. Sin embargo, esto no tiene por qué ser un estatus permanente. Trabajad duro, sed diligentes y en 5 años vuestro estatus cambiará a siervo. Entonces puedes elegir entre quedarte y continuar trabajando por un salario, o ver un traslado a una nueva casa noble. Esto sonaba como un mundo de caballeros. Continúa trabajando duro y tal vez algún día puedas comprar el contrato de siervo. Por lo que Borín entendió, eso generalmente no sucedía, a los siervos no se les pagaba lo suficiente. Aún así, ser un siervo era una vida mejor que ser un underiver. No vamos a trabajar para Xenos. Estalló Zatanna. Hubo cambios entre los otros guardias y Borín sabía que nadie estaba de acuerdo con ella. Les gustaba vivir y esta era una sorprendente oportunidad de sobrevivir. No iban a desperdiciarla. Traidor lamebotas. Tu alma irá al vacío. Siguió despotricando y delirando hasta que un guardia se acercó y la azotó limpiamente con una pistola. Borín hizo una pequeña mueca cuando cayó al suelo como una bolsa de grano. El oficial simplemente levantó una ceja. Veo que alguien se ofreció como voluntario para trabajar en el cinturón de asteroides. ¿Alguien más? Hubo un silencio de muerte. No. Es una pena, es difícil encontrar suficientes esclavos para ello. Bueno, eso tenía que ser una absoluta mierda. Sin embargo, Borín no se sorprendió, había oído antes que la minería de asteroides era un trabajo terrible. El oficial caminó entre ellos y de repente se detuvo. ¿Qué es esto? Estaba mirando a Rafeef. O mejor dicho, la marca en su frente. ¿Qué significa esto? Él no reconoció una marca psíquica autorizada. Soy un psíquico autorizado, señor. Rafeef dijo después de un momento de vacilación. Probablemente le preocupaba que lo ejecutaran, lo que de hecho podría suceder. El oficial arqueó las cejas.
Oh, ¿en serio? Bueno, nada de esto se aplica a ti. Cualquier psíquico debe ser llevado a Opes Landing para su procesamiento. Rafeef les dirigió una mirada impotente y Borin se sintió mal por él. Eso no es algo malo. Nuestro planeta apenas tiene psíquicos, serás un recurso invaluable. Sí, bueno, los astrópatas también eran recursos invaluables, eso no les funcionó muy bien. Sin embargo, se llevaron a Rafeef y no pudieron hacer nada. No es que a la mayoría de ellos les gustara, no eran fanáticos como Satana, pero a nadie le gustaban mucho los psíquicos. Aún así, Borin se sintió mal por él cuando todos fueron conducidos a un transbordador para llevarlos a las plantaciones. El trabajo duro bajo el sol no era gran cosa, pero podía ser mucho mejor que lo que Rafeef tenía delante. El psíquico sancionado Rafeef se mostró cautelosamente temeroso mientras lo cargaban en una lanzadera y lo llevaban a Opes Landing. Era un psíquico bastante bueno. Su poder principal era la telequinesis, y era lo suficientemente bueno en ella como para ser un activo militar importante. La única razón por la que estaba vivo era porque había sido alcanzado por un poco de metralla perdida que lo había dejado inconsciente por un momento, pero por algún milagro no lo había matado. Cuando volvió en sí, la batalla ya estaba decidida y Rafeef había tenido el sentido común de no seguir luchando. Si no hubiera sido por eso, seguramente lo habrían matado. La ciudad a la que lo llevaron era fácilmente reconocible como un gran centro industrial. Había docenas, si no cientos, de fábricas y grandes rascacielos en el centro. Alrededor se extendía una amplia zona de asentamiento con grandes suburbios, edificios habitacionales y pequeñas casas. Era increíblemente pequeña comparada con una ciudad colmena, por supuesto, pero para un mundo civilizado moderado era una ciudad realmente grande. Se instalaron en una pista de aterrizaje privada, en el corazón de la ciudad. Rafeef fue llevado desde lo alto del rascacielos, por lo que parecía una serie interminable de ascensores, hasta que estuvo seguro de que se encontraba en las profundidades del subsuelo. Pasó tanto tiempo que se atrevió a hacer algunas preguntas. ¿Qué va a pasar conmigo?, le preguntó a uno de los guardias que lo acompañaban. Uno de ellos se encogió de hombros, pero el otro intentó responder. Bueno, no lo sé exactamente, pero supongo que tus poderes psíquicos serán evaluados y te asignarán un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Iba a ser participante o sujeto? He oído que están trabajando para mejorar la biotransferencia. ¿Y qué? ¿Qué es la biotransferencia? Rafeef preguntó y uno de los guardias podría haber respondido, pero el otro hizo un breve gesto de negación. Eso no nos corresponde a nosotros decirlo. Pero si eres bueno, serás valorado. Eso realmente no fue nada tranquilizador. También era valorado como un psíquico autorizado y siempre había estado bajo la amenaza de recibir un rayo en la nuca. Y los sujetos experimentales de Xenos también fueron valorados. Rafeef finalmente fue llevado a un complejo subterráneo profundo que en realidad era sorprendentemente agradable. Estaba un poco húmedo y frío por estar tan profundo bajo tierra, y las paredes estaban hechas de acero frío, pero se había hecho un esfuerzo para que fuera agradable vivir allí. La iluminación era buena y había muchas plantas pequeñas, colgadas en pequeños cestas y regado por y por servocráneos que carecen de cráneos. Rafeef no estaba seguro de qué hacer con eso, cualquier lugar normal habría utilizado cráneos servo adecuados, no mecanismos desnudos. Para su sorpresa, las puertas y los sistemas de seguridad estaban completamente automatizados. Sintió un profundo desconcierto cuando uno de los guardias se inclinó hacia un escáner para mostrar su retina. Este era el tipo de cosas que debería ser un servidor, no máquinas. Esa máquina tenía que estar peligrosamente cerca de una IA prohibida. Sin embargo, los pensamientos preocupantes de herejía técnica desaparecieron cuando lo llevaron a una especie de área de trabajo. Era una habitación grande, con plataformas ligeramente elevadas rodeadas por una especie de campo de fuerza. De los sellos en la parte inferior de las plataformas, era tecnología Necron. La mayoría de las plataformas estaban desocupadas, pero dentro de una de ellas, un hombre llevaba un extraño casco y guantes.
La vista mágica de Rafeef le mostró un pequeño desgarro en el tejido de la realidad y se quedó mirando, petrificado, mientras observaba al psíquico. Ese hombre tenía que ser un psíquico, extraer un poco de pura energía warp. Luego comenzó a cantar y de alguna manera, la canción alienígena hizo que la energía warp se solidificara. Rafeef observó, con la boca abierta, cómo se convertía en un material real, como un trozo de madera. Cualquiera Eldari lo habría reconocido como similar, pero también diferente, a Wraith Bone. Cuando terminó, el hombre se desplomó repentinamente y Rafeef notó que el piso de la plataforma estaba acolchado. Pero nadie fue a ayudarlo hasta que terminaron de revisar algunos instrumentos e hicieron algo. Las marcas en la plataforma cambiaron de verde a rojo, y para la visión mágica de Rafeef, la pequeña grieta hacia la disformidad estaba completamente sellada. En realidad, más que sellado, y se sentía como si hubiera sido tapiado con más fuerza de lo que debería estar la realidad normal. Se sintió fervientemente agradecido por ello. Nadie en su sano juicio se arriesgaría con una grieta warp, ni siquiera una pequeña. Luego el campo de fuerza cayó y dos mujeres que parecían médicos se apresuraron a entrar. Comprobaron los signos vitales del hombre y también realizaron algunas otras pruebas, utilizando equipos que Rafeef no reconoció. Necesita un descanso, señor. Posiblemente una semana o más, dijo uno de ellos y hubo un suspiro racheado por parte del responsable. Rafeef dirigió su atención hacia él y vio a un hombre de mediana edad con cabello y piel oscuros, vestido con una bata de laboratorio. Parecía completamente corriente dirigir un lugar como este. Es lo que es. Llévenlo a las salas de recuperación, dijo y las dos mujeres asintieron, ayudando suavemente al hombre a ponerse de pie. Ahora estaba consciente, aunque vacilaba mucho, y lo trasladaron a una camilla flotante. Mientras lo hacían, Rafeef notó que una de las mujeres le sostenía la mano. Entonces el científico se fijó en él y en los guardias. Oh, ¿qué es esto? Un nuevo psíquico, señor. Prisionero de guerra del imperio, es un psíquico autorizado. Eso hizo que los ojos del hombre se volvieran muy brillantes y miró a Rafeef con lo que solo podía llamar un aire de codicia. Oh, de verdad. Eso podría ser útil. Tendremos que probar tus habilidades, ¿puedes venir aquí? Rafeef se armó de valor pero se acercó obedientemente a lo que parecía otro casco y una silla. Probablemente esto iba a doler. Todavía recordaba lo que había sucedido en Terra en sus pesadillas. Pero, sorprendentemente, no le dolió nada. En lugar de eso, solo tuvo que usar el casco y demostrar sus habilidades, lo cual fue bastante fácil. No de la forma en que los usaría en combate, por supuesto, sino simplemente recogiendo objetos con su telequinesis y manipulándolos. Y por alguna razón, eso hizo muy feliz al investigador. Oh, esto es maravilloso. Increíble. Realmente no lo era, eres al menos el doble de poderoso que cualquier psíquico que tengamos actualmente. Él era... Bueno, excepto el general Dulet, por supuesto, pero es un caso especial. Oms. Es posible que lo hayas conocido, jajaja, o probablemente no, o no estarías aquí. ¿Cómo? Tendremos que entrenarte para hacer la madera fantasma. Pero por ahora, creo que esto es suficiente. ¿Puedes quitártela, por favor? Rafeef obedeció y luego le ofrecieron un objeto negro que parecía un collar. Tendrás que usar esto cuando no estés usando tus habilidades en un ambiente seguro. Es piedra negra, puede cargarse negativa o positivamente contra la disformidad. Póntelo y verás. Rafeef vaciló, pero el escarabajo Mindisak le aseguró su obediencia y se puso el collar con cuidado. Y casi jadeó cuando perdió por completo el contacto con la disformidad. Fue impactante pero también bendito, ya que las divagaciones idiotas que siempre soportó fueron silenciadas de repente. Rafeef lo saboreó con asombro, preguntándose cómo era esto lo que sentía la gente normal. Ningún ruido en el fondo de su cabeza, ningún grito distante, nada más que un silencio puro y hermoso. Ah, ¿estás bien? A algunos psíquicos no les gusta, el investigador parecía desconcertado por su reacción. Rafeef parpadeó y volvió en sí. Me encanta. Y le desconcertó que hubiera algunas personas a las que no les gustaba.
Ojalá tuviéramos esto, si el imperio tuviera algo como este collar de piedra negra, lo estarían usando constantemente. ¿En serio? El general Duled lo odió absolutamente, la única vez que lo usó. Dijo que quería suicidarse. Y en realidad... Pero claro, su principal habilidad es la telepatía empática y tú eres telequinético. Supongo que eso podría marcar la diferencia. Bien, quizás. Sin embargo, Rafeef pensó que sería peor ser asaltado por las emociones de todos los que lo rodeaban. De cualquier manera, me alegra que te guste ya que tendrás que usarlo la mayor parte del tiempo. Oh, por cierto, soy el investigador Sibón. Soy Rafeef van der Dahl, pero por favor llámame Rafeef, respondió y Sibón sonrió. Bueno, Rafeef, vamos a prepararte una habitación. Rafeef lo acompañó y pronto descubrió que en realidad le estaban asignando una suite del tamaño de un pequeño bloque de viviendas, y una de la buena parte de la ciudad. Incluso tendría sus propias plantas. Mientras contemplaba el sorprendente lujo, llegó a una conclusión. Rafeef no estaba del todo seguro de poder confiar en todo esto todavía, pero estaba dispuesto a intentarlo. Capítulo 5 Y Planen juntó las manos mientras tomaba el planeador hacia Yvonne. Una gran parte de la razón por la que había postergado esto por tanto tiempo y había usado el cráneo servo para interactuar con los soldados de Ope, era porque esperaba que reaccionaran mal ante su apariencia. A primera vista, era absurdo. Estaban acostumbrados a los guerreros necrones, que intimidaban a los xenos de 2,5 metros de altura. Pero eran xenos, y ese era un tipo diferente de horror. Y Planen sabía cómo funciona la mente humana y se había enfrentado muchas veces a la reacción de sacerdotes no tecnológicos. Los humanos tenían varios tipos de horror. Había horror por los xenos, lo completamente alienígena, pero también había horror por lo transhumano, lo que era humano pero tampoco estaba bien. Ese fue el horror que tocaron los tecnosacerdotes y los astartes. No pensó que huirían gritando, en absoluto, pero esperaba que algunos de los soldados y técnicos se sintieran nerviosos e incómodos. Efectivamente, su llegada fue recibida con miradas e incomodidad. La parte divertida fue que los necrones también parecían encontrarlo desconcertante, al menos algunos de ellos. Lo que rápidamente lo suavizó fue, por extraño que parezca, la burla. ¿Qué están mirando? Un necrón abofeteó a dos de sus compañeros, uno en el hombro y el otro en la cabeza, con un extraño sonido metálico. Ustedes dos fueron a Mandrágora y están mirando a un sacerdote tecnológico. Y ustedes, idiotas, pasan el rato con nosotros. ¿Qué están mirando? La vergüenza pública funcionó bastante bien, ya que todos se dieron cuenta de que estaban siendo tontos. Y Planen observó divertido cómo regresaban a sus deberes, y solo le lanzó una mirada ocasional. ¿Estás aquí por Han? Lo soy. Mi nombre es Planen Grosk, dijo gravemente y el necrón asintió. Creo que estás de suerte, la última vez que lo vi estaba tomando un descanso. ¿Has visto la nueva iglesia? Oh, ese edificio que habían estado levantando era una iglesia. Y Planen tenía mucha curiosidad por verlo, ya que sabía que no seguían el credo imperial. Tenía muy poca idea de sus prácticas religiosas. La iglesia era, en muchos aspectos, muy similar a una del culto imperial. Y Planen pensó que probablemente se debía a que las iglesias humanas eran todas iguales, ya fueran dedicadas al emperador, a alguna herejía aleatoria o incluso a los poderes ruinosos. Y Planen nunca lo habría admitido, incluso para un tecnosacerdote, era peligroso, pero tenía poco apego al culto imperial. Creía en el culto Mechanicus, que estaba relacionado pero era diferente y Planen honestamente tenía dudas de que el emperador fuera el Omnicia. Sin embargo, creía firmemente en los espíritus mecánicos y en la divinidad del conocimiento. Han estaba sentado en el primer banco, con la cabeza inclinada. Frente a él había un altar con una iconografía que Planen no reconoció, una simple cruz negra, forrada de plata. Han. Despierta, tienes una visita, dijo el necrón y Han se sobresaltó, levantando la cabeza. Para su profunda diversión, Planen se dio cuenta de que no había estado orando, sino que en realidad había estado durmiendo. Sabía muy bien que era una actividad bastante común, incluso en el culto imperial.
Ah, maldita sea, me quedé dormido, murmuró Han, frotándose los ojos. Esa era otra cosa, a menudo era involuntario cuando la meditación se convertía en un sueño. Luego miró a Iplanen y sus ojos se abrieron por un momento, su expresión cambió a una de sorpresa, seguida de comprensión. Oh, ya veo. ¿Eres el piloto del servocráneo? Iplanen asintió mientras Han se levantaba. Quizás deberíamos llevar esto a otro lugar. ¿Quieres un poco de té? Lo apreciaría. El té era su bebida favorita. Han sonrió y salieron de la iglesia, dirigiéndose al cuartel. Fueron a una sala de estar privada, aunque hubo un pequeño momento de confusión cuando Han miró la mesa y las sillas y luego a Iplanen. Ah, las sillas, supongo que no las usas. Su anatomía no se lo permitía e Iplanen asintió. Simplemente bloqueo mis mecanismos en su lugar. Eso tenía el mismo propósito que sentarse. Han se rió suavemente mientras empezaba a preparar el té. Eso es exactamente lo que hacen los necrones, ya sabes, fijar sus articulaciones en su lugar. ¿En serio? Pueden sentarse en sillas y a veces lo hacen, pero es principalmente para ocasiones formales y realmente no lo disfrutan. En el mejor de los casos, son neutrales al respecto. Le pregunté a algunos de nuestros necrones y me dijeron que objetivamente es menos cómodo. Interesante. Sería realmente incómodo para mí, dijo Iplanen mientras movía la silla a un lado y se sentaba junto a la mesa. La propia mesa sería útil para colocar la taza de té. Sin embargo, esta pequeña charla fue como hablar sobre el clima. Iplanen quería abordar asuntos más importantes. Sin embargo, esperó pacientemente a que terminara el té. Eso fue solo cortesía. Mientras ambos tomaban tazas de té humeantes, Iplanen sacó a relucir un tema más interesante. Perdóname, no sé casi nada sobre tu gente. ¿Cuál es la religión que sigues? Ese era un motivo de cierta preocupación. Dudaba que estuviera remotamente relacionado con los dioses del caos. Los necrones seguramente entendían los peligros de eso, pero ¿qué era? Las cejas de Han se fruncieron por un momento antes de tomar un sorbo de su té. El cristianismo es una religión verdaderamente antigua, de la antigua Terra. Es la reverencia a Dios, el único Dios, el único Dios. Ah, eso sonaba prometedor. Los panteones siempre tuvieron el olor del caos. Y su Hijo, Jesucristo, realmente no quiero hacer proselitismo. Una cosa acerca de nuestra religión es que no creemos firmemente en la difusión de nuestro credo. En realidad, qué sumamente extraño. No con palabras, al menos. Si otros se conmueven con nuestras obras, nuestra tranquila caridad y nuestra conducta, eso es algo excelente. Pero no difundimos activamente la palabra de Dios, es para que otros la encuentren como quieran. El culto Mechanicus tampoco recluta activamente a la fe, dijo Iplanen y las cejas de Han se fruncieron nuevamente por un momento. Claramente quería decir algo, pero se estaba conteniendo. ¿Sí? No tienes que preocuparte por ofenderme. Sabía cómo estos humanos trataban a sus espíritus máquinas. Claramente no sabían nada del culto Mechanicus. Perdóname, pero adoras las máquinas. Estoy perdido, admitió Han y Iplanen no se sorprendió. Creemos fundamentalmente que el conocimiento es la manifestación de la divinidad en el universo. Iplanen rápidamente repasó los principios principales del culto Mechanicus, la creencia en el Omnisia, los espíritus máquina y la fuerza motriz. Han lo encontró fascinante. Entonces, por estos inquilinos, debéis ser ávidos buscadores de conocimiento. Inventores. Iplanen hizo una pausa ante eso. Él sabía que no era verdad. Somos ávidos buscadores de conocimiento, es cierto. Pero me duele admitir que durante mucho tiempo hemos estado consumidos por el dogma, admitió. Era un gran admirador de Kaul, algo que también guardaba para sí mismo. Iplanen sospechaba firmemente que si el apoyo de Guilliman alguna vez flaqueaba, Kaul y sus sacerdotes tecnológicos poco ortodoxos podrían encontrar un final terrible. No eran muy queridos y los elementos reticentes del Mechanicus tenían un gran poder. En general, no diría que somos inventores. De hecho, este tipo de cosas habían sido castigadas activamente hasta hace poco.
En lugar de ello, buscamos recuperar la sabiduría antigua, particularmente en forma de fragmentos de STC. Una expresión increíblemente peculiar cruzó por el rostro de Han antes de que intentara controlarla. Y Planen quedó desconcertado pero también fascinado. ¿Qué significó esa reacción? Sí, STC. Han siguió adelante rápidamente y Planen se sintió un poco congelado. Esa reacción ante la mención de un STC, mi gente realmente no cree en espíritus mecánicos y me temo que rechazaría toda la idea por considerarla ridícula. Sí, lo había visto. Y Planen quiso preguntarle a Han qué sabía sobre STC, pero se contuvo. Instintivamente sintió que eso podría llevar a Han a terminar la conversación por completo. Sin embargo, buscar conocimiento es algo muy valorado. Aquellos con la inteligencia y la capacidad de dominar la tecnología Necron son especialmente apreciados. Eso le recordó. ¿Es por eso que eres un buen candidato para la biotransferencia? Preguntó Planen y la expresión de Han se volvió melancólica mientras volvía su mirada hacia su taza de té. Sí, pero también mi edad y mi situación en la vida, dijo Han en voz baja y Planen detectó una gran tristeza en él. Tengo 3 hijos y he sobrevivido a 3 esposas. Y yo. El Drukhari, la desgracia y la enfermedad, he decidido que es suficiente para mí. Ya superé esa parte de la vida. Han tomó un sorbo lento y deliberado de su té. Mis hijos ya son mayores. Eso me convierte en un candidato ideal. Eso tenía sentido. El culto Mechanicus hacía las cosas de manera diferente. Criaban niños en úteros artificiales, les implantaban conocimientos y los hacían crecer hasta la adolescencia, pero para un estilo de vida más orgánico, la continuidad era vital. Han, seré franco. Quiero aprender sobre la tecnología Necron. ¿Cómo lo haría? Preguntó Planen. Han hizo una pausa por un momento, alzando las cejas con sorpresa antes de que su expresión se volviera pensativa. Bueno, es realmente simple, VOP. Han tomó un sorbo de su té. Podrías fácilmente hacer autostop en uno de nuestros transportes. Pero el problema es que una vez que te vas, no te permitirán regresar. Ah. Eso tenía sentido, pero era desalentador. Los pensamientos de Planen se dirigieron a Emerald. Su mejor amigo merecía una advertencia antes de subirse a un barco para partir. No podemos arriesgarnos a que este conocimiento llegue al Imperio. Incluso si pudiera traerles los secretos de un STC, es poco probable que me recuperaran. Esa fue la desventaja de la dureza de la Inquisición. No había un camino hacia la redención, por lo que no había razón para no ir más allá, ya sea hacia el caos o los xenos. Y Planen estaba dispuesto a recorrer un nuevo camino. Tendré que pensar en ello. Fue un gran paso a dar. Aún así, Planen estaba seguro de cuál sería finalmente su decisión. Sobre todo, por la expresión del rostro de Han cuando mencionó STC. ¿Qué le estaría esperando a OP? Algo en esto no está bien. El Pui, Necron Valdar Toshka recorrió lentamente la superficie de un mundo exuberante y verde, con su desollador Gauss preparado. Formaba parte de un equipo de exploración que intentaba encontrar planetas que fueran aceptables para la colonización. Estaba buscando específicamente mundos que tuvieran recursos preciosos y, preferiblemente, que no fueran directamente mundos de la muerte. Algunos planetas bastante marginales o directamente extraños habían aparecido en la lista. Sin embargo, Valdar no estaba seguro de esto. Algo en ello le estaba poniendo la espalda, aunque a primera vista era un paraíso. De hecho, tal vez eso fuera todo. Parecía demasiado bueno para ellos, en los miserables confines de las estrellas Halo. Este también estaba más cerca del Imperio Tau de lo que le resultaba cómodo, y también más cerca de los ultramarines. ¿Por qué estaba desocupado por humanos o Tau? ¿Cuál fue el truco? Bueno, parte del problema podrían haber sido signos de ocupación pasada. Había arquitectura presente, en su mayoría estatuas antiguas. Eran hermosos y representaban humanoides de incomparable belleza. La vegetación nativa amaba estas estatuas, las abrazaba y las cubría de espeso musgo. A menudo hacía que pareciera que las estatuas estaban vestidas. También había edificios en ruinas.
Valdar los examinó cuidadosamente y llegó a la conclusión de que eran increíblemente viejos. Estaban cubiertos de musgo y enredaderas hasta el punto de que si no hubiera tenido buen ojo para ello, podría haber pasado por alto que eran estructuras. Valdar se detuvo junto a uno y dejó con cuidado su desollador Gauss para poder raspar una sección de musgo. El material debajo y no era el correcto. Lo golpeó con un dedo, tratando de descifrarlo. No había vetas, no era madera, pero no era un metal que reconociera. Eres una persona reflexiva. Ah. Valdar recogió su desollador Gauss en el movimiento más suave y rápido que había logrado en su vida. Mientras lo hacía, se reprendió a sí mismo por haberlo escrito. Sin embargo, mantuvo el fuego y se giró para ver y qué. Drukari, dijo, pero con un tono de profunda incertidumbre. Eran tan hermosos como los Drukari, sin duda, y claramente surgían del mismo linaje. Pero llevaban armaduras de hermosos colores, en lugar del negro mate que preferían los Drukari. Además, Valdar notó con cierta gravedad que eran tres, todos equipados con elegantes lanzas. No, espera, era peor que eso. Sintiendo movimiento detrás de él, miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado. ¿Cómo habían logrado eso sin que él se diera cuenta? Valdar siempre se había considerado un buen explorador, pero tal vez tendría que reevaluar eso. Estoy completamente jodido, murmuró para sí mismo en alto terran mientras intentaba comunicarse con sus compañeros exploradores a través de mensajes intersticiales. Sisus. Casmiro. Nada más que silencio. ¿Estás tratando de alcanzarlos? Dos cuerpos fueron arrojados al suelo y Valdar casi vuelve a dejar caer el desollador Gauss. Tuvo la presencia de ánimo para mantenerlo, pero cambió a agarrarlo con una mano mientras se arrodillaba junto a sus amigos caídos. Para su gran alivio, todavía estaban vivos, aunque gravemente dañados. Eso no era algo insignificante porque, tan lejos de cualquier relevo adecuado, no tenían opción de retirada. Sin la estructura de apoyo de una flota Necron adecuada, la muerte era algo permanente. Levantó la vista de ellos para ver al Drukari mirándolo pensativamente. Luego hablaron entre sí en un idioma que él no podía entender. Estaban comentando que ciertamente no era un verdadero Necron, para preocuparse tanto por los camaradas dañados y tenían razón en su mayor parte, aunque no del todo. Pero los Necrones capaces de sentir ese sentimiento eran la excepción, no la regla. Este es nuestro mundo, y eso es todo lo que necesitas saber. Te mataríamos, pero los videntes lejanos han predicho que enviarte de regreso con un mensaje tendría mejores resultados. Así que, llévate a tus amigos. Deja este lugar, y no vuelvas. Luego se fundieron en la maleza con una fluidez que dejó a Valdar asombrado. Quizás su habilidad no fue la culpa después de todo. ¿Era algún tipo de tecnología o eran tan buenos? Sin embargo, no podía cargar a Sisus y Casimir, por lo que Valdar simplemente esperó pacientemente a que sus mecanismos de autorreparación los arreglaran lo suficiente como para caminar. Pasaron varias horas y la primera señal de que estaban volviendo a conectarse fueron las silenciosas palabrotas de Sisus. Casimir lo tomó en silencio, como era su costumbre. Drukari hijos de puta, Valdar sacudió la cabeza. Esos no eran Drukari. Él estaba seguro de eso. No estaba seguro de qué eran exactamente, pero no eran Eldars oscuros. Sin embargo, Sisus murmuró algunas maldiciones más mientras se ponía de pie inestablemente. Casimir todavía no se movía, excepto para adoptar una posición fetal. Ese era un instinto de su humanidad perdida, pero Valdar todavía lo encontraba alarmante. Casimir, ¿vas a estar bien? Le tocó el hombro. Yo, creo que sí. Dame un poco. Estaba muy callado pero Valdar aún se sentía aliviado. Eso solo significaba que Casimir tenía dolor, lo que podía suceder cuando los necrones sufrían heridas lo suficientemente graves. Finalmente se desdobló, una señal de que se estaba recuperando. Lo siento. No hay nada que lamentar. Déjame ayudarte. Valdar no era un tecnomante, pero podía ver fácilmente que Casimir se había llevado la peor parte. Lo ayudó a ponerse de pie y lo sostuvo un poco, con un hombro metido bajo la axila de Casimir y la otra mano sosteniendo su desollador Gauss.
Sisus vacilaba como un borracho, pero caminaba por sus propios medios. Regresaron al transbordador, sin molestarse en ocultar sus pasos. Sin embargo, mientras avanzaban, Valdar pensó en los desolladores Gauss de su amigo y supo que tendría que intentar encontrarlos. Estaban desaparecidos y no tenían refuerzos. Afortunadamente, no fue necesario. El Eldar había dejado, pensativamente, a los dos desolladores Gauss desaparecidos junto a la lanzadera. Valdar no iba a agradecerles exactamente, pero lo agradeció. Hizo que su salida fuera más eficiente, que probablemente era lo que se pretendía. Cuando se fueron, Valdar estaba agradecido de poder salir con vida. Le comunicaría a Ope que debía evitar este mundo.